Los trabajos en el monte son imprescindibles para el gangulero cuando realiza cualquier tipo de ceremonia, sobre todo para buscar inquisis espíritu en munía a la luz del día. Es cierto que el cementerio, el monte son equivalentes, donde usted puede salir a buscar espíritu al monte o al cementerio o a Calunga en mar. Todo palero debe realizar sus ceremonias en el monte, sobre todo cuando haya que limpiar o sucular el encombo de alguna persona, limpiar el cuerpo de alguna persona, mundele o muana o guatoco, un hombre, una mujer o un niño, es menester llegar al monte para así invocar al propio Sarabanda, al propio Osai, el viento, y a Luceromonte, el Leguá. Estos trabajos son importantes porque limpian totalmente a la persona de las letras que pudieran subsistirle. Muchas veces son llamados a los dingangas, a los espíritus del monte, y otras veces llamando directamente al lucero, el cuyo, el ecuá y al propio Sarabanda. La bandera que pone el gangulero entre tres matas representa al propio Siete Rayos Sarabanda, donde la imploración a estas divinidades nos hace vencer cualquier obstáculo, quitando la letra, sobre todo de operaciones, letras de enfermedades, letras de problemas y todo tipo de cosas que pudiera pasarle a la persona. El palero realiza este tipo de ceremonia y llama a los dingangas, a los espíritus que viven en el monte. Llama lo mismo a espíritus buenos que a espíritus malos, dependiendo del trabajo que realice. Todo palero tiene que trabajar en el monte y los paleros de Entambatilanga, muchas ceremonias, la hacían ahí. Esto fortifica a la persona, trae consigo espíritus que son necesarios para la enganga y a la vez, muchas veces, pasa un candiá, un coco, por encima de la persona. Si bien estos trabajos que datan de cientos de años, podemos observar qué tipo de ceremonia está hecha y siempre el gangulero cuando llega al monte tiene que poner una bandera para así identificar a esos espíritus que vagan para que no perjudiquen en el trabajo y no se acerquen al trabajo que se está haciendo, ya que el monte es equivalente al cementerio y vagan espíritus que pudieran estar perjudicando a la persona o al tata que llega a hacer el trabajo. Esto es importante conocer cómo es que el gangulero tiene que ir al monte obligatoriamente para así hacer el trabajo. Los paleros también tienen que acudir al cementerio y esto le traen muchas veces corrientes que le pueden estar dando hasta dolor de cabeza. Estas ensaras tienen que ser muy buenas, ya que el palero siempre está luchando en contra de los malos espíritus. Muchas veces viene al cementerio, viene alante del mar o al monte para así
atraer corrientes que son necesarias para la enganga, porque la enganga se alimenta de los palos o árboles de la naturaleza o hierbas que nacen en ella, utilizando el entoto, la tierra, y muchas veces matares o piedras que son sacadas del monte para fortificar la enganga. Claro que todas las matares o piedras no sirven, hay que saber, el gangulero sabe lo que toma y lo que coge para así mantener el balance de sus espíritus en quises de enganga en sus fundamentos, llamado así engangas. Salam aleikum para todos los tata, tatajitas y ahí y enguellos.